Muy buenos días. Hoy volvemos a tener el gusto de tener con nosotros en nuestro programa María Inés de Torres para seguir charlando sobre esta presentación del libro El Estado y las Musas, Políticas Culturales. ¿Cómo te fue la presentación, María Inés? Ah, mira, estuvo lindísima. La verdad que estuvo muy linda porque tuve dos presentadores de lujo como Daniela Buret y Gerardo Caetano que se complementaron muy bien. Porque Daniela Buret, vos sabrás y la audiencia sabrá que, bueno, ella es historiadora, trabaja en la Facultad de Humanidades, pero estuvo a cargo de la dirección del Solís durante, no Sí. sé, como 10 años, algo Mm. así. Hizo mucha cosa como gestora cultural. También tiene otra beta que trabaja con Alcides Beretta sobre la historia del vino en el Uruguay, que ella también sería una buena invitada, porque la historia Mira, del vino es un tema interesante. Y bueno, y como ella es historiadora, le dio, bueno, habló mucho de la época en la cual se sitúa toda esta investigación, digamos, dio como pintó un escenario muy bien plantado de lo que era la época, pero no solo lo que generalmente conocemos, sino también el cine, los espectáculos, cómo era una ciudad que crecía, que ya se convertía, digamos, en una eh, sociedad de masas, por decirlo así, a nivel nuestro, pero sí, era un país. Y Gerardo, que es un expositor, Gerardo Caetano, que bueno, no necesita presentación, pero que siempre es muy inteligente y muy ameno en lo que dice. Y bueno, también tenía muchas cosas subrayadas. Una de las cosas que, bueno, fueron los dos muy elogiosos, muy generosos. Gerardo, una de las cosas que así medio en broma, me dice, bueno, lo único que te digo es que no trataste la cultura, el fútbol. Y yo le digo, no seas malo, Gerardo, tengo un libro casi de 400 páginas, no sé cuántas páginas, y se agarraba el fútbol, encima yo no sé nada de fútbol, ¿viste? Y le digo, claro, porque fue una época también muy importante para el fútbol, ¿no? Porque el 20, con todo, bueno, la construcción del Estadio Centenario, los campeonatos, la no sé qué, papá, papá, bueno. Y además le digo, las políticas en aquel momento, así como estas que yo estudio, se llamaban políticas de fomento artístico, está en las actas parlamentarias, aparecen las otras como políticas de fomento a la cultura física, fomento a la cultura física, o sea, son como dos políticas distintas. Pero claro, Gerardo, con toda razón, decía que, y eso es algo que se sostiene, ¿no? El deporte también es cultura y el deporte también forma parte. Lo que pasa es que yo le digo, bueno, es como el carnaval. Yo se agarro el carnaval, para empezar que milita el Faro, ya ha trabajado muchísimo, o sea, ha hecho una investigación profunda, es como yo le digo, mi carnavalóloga preferida, porque ella ha hecho un trabajo de archivo y de carnaval, además milita es tan amena cuando habla, cuando explica, cuando cuenta. Entonces dije, bueno, yo no me metí con el carnaval y con el fútbol tampoco, porque es un periodo muy especial y además es todo un mundo que era tan importante como el de los artistas, porque la verdad es que, y de mucho más alcance masivo, es cierto, ¿viste? Porque el fútbol era. Y no porque no aparecieran en las discusiones parlamentarias que yo investigué, aparecía, por supuesto, ¿no? Bueno, los premios para, los no sé qué. Pero además yo soy muy burra de fútbol. Entonces tendría que haberme puesto a aprender un poco sobre los campeonatos. O sea, sí, más o menos lo que todo el mundo sabe. Pero también me implicaba ponerme a investigar sobre cuándo fue el campeonato, tal y cual cosa. Que Gerardo, yo cuando dijo eso, yo dije, acá está hablando el futbolista, porque o sea que Gerardo Caetano fue futbolista. Ese jugó en la primera división. Sí, sí. Exactamente, entonces le dije, claro, me está hablando el futbolista, porque bueno, no, dice, "No, una broma porque quiero ser, había alguien en la audiencia, estaba Chasquetti en la audiencia, el politólogo, y entonces, no sé, hicieron una alusión, había habido un partido en el cual, no sé, uno de los cuadros había ganado, perdido, yo te digo, soy muy ignorante, la verdad, en el tema del fútbol, pero la verdad que la presentación estuvo muy linda, fueron muy generosos perdón, los dos, se complementaron muy bien. Había, bueno, público, gente querida, y gente también desconocida, y bueno, y ahora el libro hará su camino, bueno,
como tenga que hacerlo. Ahora en las jornadas estas que te estaba diciendo que la semana que viene son las jornadas del Archivo General de la Universidad, y entonces me propusieron que lo presentara ahí también. Viste Ah, que fenómeno. antes se hacía una sola presentación del libro, ahora hace unos años que los libros se presentan 3, 4, 5 veces porque son públicos distintos. Y ahí estoy muy contenta porque también, así como le tengo mucho reconocimiento y cariño a Gerardo, la va a hacer Pepe Rila, que también, que nos conocemos. Pepe Rila fue profesor mío en el liceo, imagínate, o sea, Oh, me conoce de hace muchísimos oh, años. mm. Entonces, y es un investigador también, bueno, está ni que hablar, riguroso, así que bueno, nada, estoy muy contenta y la verdad que la presentación, bueno, y toda mi familia también, ¿no? Y Alfredo, el Subarata, que yo quiero mucho también, así que, la verdad que estuvo muy Y bueno. para darle un poquito de continuidad a lo que habíamos hablado la última vez, hablabas de artes con ciertos privilegios. ¿Cómo fue el comportamiento con el tema de las artes visuales y las becas que nos comentabas algo la vez pasada? Bueno, mira, las becas, el Estado uruguayo tuvo desde el siglo XIX, no sé, la década del 70, por ahí, cuando empieza ya a existir Estado, ¿no? Que es a partir del militarismo, más o menos. Tenía políticas, digamos, no tenía políticas, digamos, mandaba a pintores, generalmente eran pintores, escultores, algún músico en menor medida a estudiar becado a Europa, pero en realidad ahí no había ninguna, por eso digo, no había ninguna política porque era un poco, bueno, quién tenía más llegada, quién tenía alguien conocido perdona que yo sé que podés editar, el ruido de la aspiradora te está... No, 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 para nada. No, porque hay una aspiradora prendida acá y dije capaz que está, bueno, No, no, perdón. no. Este, entonces, se mandaba gente, pero no había como un criterio, que se mandó a gente valiosa, pero bueno, siempre había, o sea, bueno. Entonces, en 1907 se aprobó una ley de becas que establecía un mecanismo de concurso, digamos, porque lo que yo también veo en estas cuestiones es que se fue tendiendo progresivamente a crear mecanismos de universalización, digamos, a que no fuera solo el que llega primero o el que tiene un amigo. Entonces, en 1907 se creó se aprobó una ley de becas que tenía fundamentalmente para pintura y escultura, entonces, bueno, yo qué sé, hacer no sé, un dibujo, una naturaleza muerta, estoy inventando porque no me acuerdo ahora bien, pero había pruebas, digamos, ¿no? Y categorías. Entonces, a partir de ahí se empezó a regular un poco más. Lo que pasa es que siempre quedaron igual las excepciones, que eso fue una cosa que también yo veía en las discusiones. Bueno, porque de pronto aparecía, en el caso, por ejemplo, de la música, ¿no? Apareció bueno, alguien que fue músico, después conocido también, Oscar Nicastro, que en aquel momento era un niño que estaba estudiando música en Italia, y los parlamentarios pedían para él una beca especial porque decían que, bueno, que a pesar de que no entraban las categorías de las becas, merecía, y que incluso, decía un parlamentario, él ha renunciado a una beca del gobierno de Italia porque le suponía perder la nacionalidad uruguaya. No sé si es verdad o no, pero así era. Y bueno, y aunque no entraba en ninguna categoría, aunque no concursó, aunque hubo discusión, entró y le dieron la beca, que tampoco eran becas millonarias. Pero lo que me interesa además resaltar es que al mismo tiempo alguien quiso hacer entrar en la misma categoría, digamos, de la no categoría, o sea, alguien quiso hacer entrar como un caso excepcional, ya que lo planteaban a Oscar Nicastro como un caso excepcional, a una niña, se llama Agar Falieri, diciendo, bueno, pero ella también. Y lo cortaron enseguida, dijeron, no, no, bueno, ya está, no sé qué. Yo me fui a buscar a ver quiénes eran. Yo no soy especialista en música. ¿Quiénes eran Oscar Nicastro? ¿Quiénes era Agar Falieri? Oscar Nicastro veo que, bueno, que fue músico, sí, sí. Pero Agar Falieri llegó no solo
llegó a tener un conservatorio que lo heredó de su padre, pero sino que fue la maestra de Hugo Balso, al punto que lo invitó a codirigir con ella. Se creó un conservatorio cuando ella ya era más grande, que llamaba Falieri Balso, y que después se quedó Balso. O sea, tenía muchas condiciones que no se les dio oportunidad de ser vistas, y bueno, ella quedó sin beca, ¿no? O sea, Quedó sin digo, beca, así que no le dieron la beca. no le dieron la beca, no hubo ni discusión, dijo, no, bueno, como que ya había sido tan problemático lo de Nicastro que a ella no la dejaron ni tallarse, pero eso ahí uno ve que, bueno, es de acuerdo a quién tiene, digamos, más capacidad de pujar, por decirlo así, en el Parlamento, ¿no? O sea, de quién presenta las cosas de determinada manera y logra. E incluso hay un parlamentario y así es uno de los títulos que pongo ahí en uno de los subtítulos de un capítulo, que cuando se termina una discusión dice, bueno, acá se va, solo el Estado solo financiará a aquellos que tengan genio o algo así. Y entonces alguien por lo bajo y el taquígrafo lo reproduce y dice, sí, el genio llamado muñeca. ¿No? O Ah, sea, mirá, qué y eso está genial. ahí. Entonces dice, sí, siempre va a existir excepciones con el genio llamado muñeca. Yo no sé si ahora, sinceramente, yo no sé si se usa tener muñeca, la expresión que nosotros conocemos, tener muñeca. No sé en Argentina cómo se diría, acá diríamos hoy tener banca, tener cuña, pero no sé si se usa tener muñeca. Pero bueno, en la época sí se usaba y bueno, en mi niñez también, ¿no? Tener muñeca es tener cuña, tener Inés, ¿y eso lo anota el taquígrafo? Sí, está en las actas parlamentarias. Entre paréntesis dice, fulano dice, sí, no sé qué, la honra o el honor llamado muñeca. Y aparece, o sea, el taquígrafo se ve que tenía orden de registrar el genio llamado muñeca, ¿no? Y bueno, y aparece, fulano dice, entre paréntesis, el genio llamado muñeca. O sea, contrastando, ¿no? Bueno, por un lado está la calidad artística, pero por otro lado también está el poder llegar o no al sistema político, ¿no? Barradas comparte una beca con un cantante de ópera cuando él va. El caso de los becados, hay muchos que realmente no han sucedido, pero hay otros que tienen una trayectoria posterior muy importante, ¿no? En las becas hay de todo, como diríamos pasa en los premios, hasta en los premios Nobel, si lo pensamos, ¿no? O sea, eh, digo, dentro de la gente que fue becada, bueno, Blanes fue becado, o sea, nadie va a poner en cuestión, digamos, que alguna de la gente que fue becada, efectivamente, digamos, tuvieron una carrera importante y otros no, yo qué sé. Y lo mismo pasa con los premios, o sea, pero si lo pensamos, hoy día pensamos en los premios Nobel, no nos acordamos, yo no me acuerdo, pero uno mira los de principios del siglo XX, por ejemplo. Yo que sé, cantidad de gente que ahora ni sabemos quiénes son. En su momento lograron, bueno, el premio Nobel. Entonces, en los premios hay como mucha. Y después también, por ejemplo, se dan algunos casos curiosos, como que a veces se dan becas como casi como una reparación. Por ejemplo, la hija de Julio Herrera Rexig, Soledad Luna, que quien la trabaja muy bien, hay Aldo Machuqueli, investigador uruguayo, profesor titular de humanidades, escribió un libro muy lindo, muy bien escrito, que se llama La peor de las fieras humanas, si no me falla la memoria, que es una biografía de Julio Herrera Reci, pero escrita por alguien de literatura, o sea, es un placer leerla realmente. Y él, ahí fue que yo no sabía realmente de la existencia de esta Soledad Luna, porque es una hija, él no se había casado, es hija de su pareja, y sin embargo lleva su apellido, le da el apellido, un hermano de Julio Herrera la cobija, o sea, no es que la familia tampoco la. Bueno,
aparece el caso de ella como aspirando a una beca. Y en realidad ahí la discusión, más que sobre las calidades artísticas o no de Soledad Luna, aparece la discusión, o sea, la discusión va deslizándose hacia que, bueno, que de alguna manera Julio Rey Resig no había tenido reconocimiento que merecía en vida, lo cual es cierto, es un gran poeta y en su momento no tuvo, o sea, digo, no tuvo el reconocimiento que tiene ahora, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en realidad, un poco el argumento era que, bueno, que como él no tuvo, entonces a la hija, cosa que hoy día consideraríamos, digo, esas cosas no sé, no, digamos, no debieran influir en la beca a una persona. Aldo Mazzucchelli en su libro dice que bueno, que ella era una excelente pianista, que cuando lo que pasa que, bueno, que dio un concierto en el cual, no sé si tuvo una mala recepción del público y que eso la dejó como, eh, la bloqueó, por decirlo así, bueno, su carrera de pianista, bueno, terminó un poco sin haber casi empezado. Yo no sé, eso lo investigó Aldo, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que ahí se pensaba como en la beca de estudios que se le dio la beca finalmente, pero el argumento no era tanto las condiciones de ella, como la beca como una cuestión reparatoria, digamos, que también es un argumento que en realidad hoy día no correría, ¿no? O sea, no se dan becas por ser, en teoría, no se dan becas por ser la hija o la hermana o la madre de determinada persona. Es un poco las pensiones graciables ocupan ese lugar, ¿no? Y bueno, las pensiones graciables, yo las pensiones graciables entran, claro, en el caso, y sobre todo, yo no las estudié, pero sí me las cruzaba cada rato. Las pensiones graciables tienen ese mismo fundamento, pero lo que pasa es que ahí el fundamento no, como en general se le da se le daba, en el periodo que yo estudié, ahora es distinto, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento había muchas becas a hijas de militares que habían luchado por la patria, ¿no? Entonces, se entendía que una hija mujer, que eso en España hasta hace poco existía, no sé si sigue existiendo, pero o sea, y no sé acá si yo no conozco realmente pero digo, se le daba como a hijos o hijas de militares que habían luchado en distintas instancias, y como en el siglo XIX nosotros vivimos en guerra permanente. Después acá, vos sabés que las historias de las pensiones graciables para los artistas han sido en general bastante tristes porque, yo qué sé, estoy pensando en Darno Jans, que ya casi, por ejemplo, ¿no? Entre uno de los casos que se me viene ahora, cuando se ha tratado de, en general, amigos de algún músico o artista que ya está, bueno, pasó con Restucio también, que ya está en la miseria prácticamente y que sus amigos, y que ha hecho una gran contribución, pero bueno, cuando llegan generalmente tarde y son mínimas, ¿no? Pero bueno, eso lo puedo decir, pero no lo investigué, lo sé porque uno ha escuchado, ¿no? De cosas actualmente. Sí, el crítico de arte Di Maggio, por ejemplo, vivía de una pensión graciable también. Y bueno, claro, en algunos casos se llega a tiempo, en otros casos no, porque está el tema que no se abordó en la época que yo estudio, ¿no? Hasta el 30, pero sí después hubo, que es el tema, y que ahora se está tratando de subsanar, que es el tema de qué pasa con los artistas una vez que no pueden, sobre todo determinado tipo o sea, el artista, sobre todo, salvo los escritores y escritoras, en general, diga, bueno, gente de teatro, bailarines y todo, es como los futbolistas, tienen una vida útil, entre comillas, perdón Exacto. por la expresión, limitada. Entonces, ¿qué pasa con la jubilación de los artistas? O sea, ¿de qué vive alguien que dedicó toda su vida, de pronto a veces desde chiquito, ¿verdad? Bueno, y también en otras, como en el caso que tú decís, de Di Maggio, de otra gente, o sea, ¿qué pasa con gente que no, el arte, como vos sabés, es
es algo bastante informal en el sentido de que no es, digamos, empleados, salvo, digamos, en el área, por ejemplo, bueno, alguien que trabaja en la Comedia Nacional, alguien que trabaja en Sodre, eh, en fin, pero si no, en general, muchas veces son cosas, qué retribución tiene o qué aportes hace a la seguridad social que luego puedan ser contabilizados. Hay mucha gente de la cultura importantísima, muy, muy valiosa, que han contribuido mucho y que llega a su vejez o no tanto y no tienen, salvo que se hayan dedicado a la docencia, ¿verdad? O al periodismo, pero si no, Sí, que bueno, y en eso general fue, viven de otra cosa. En general es claro, más que... viven de otra cosa. Sí, sí, Inés, sí. te quería volver, estabas hablando de escritores, ¿cómo era la política editorial y el incentivo a la literatura en estos años que vos estudiaste? Bueno, mira, yo en realidad no puedo hablar mucho de eso porque es un tema que yo, eso por ejemplo lo ha estudiado Pablo Roca. Yo como yo te conté, me basé más en las medidas del Estado. Lo único que te puedo decir, porque eso es más bien como, bueno, el mercado editorial, que yo eso tendría que haber ido a otras fuentes, no me dio el tiempo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que el Estado en esta época crea, por ejemplo, las publicaciones oficiales como el Diario Oficial, o sea, dedica dinero a crear, eh, por ejemplo, o anales de la biblioteca, o sea, una serie de publicaciones oficiales se crean en esta época, otras ya existían, que son más bien como para difundir, bueno, en algunos casos investigaciones, en otros casos datos sencillamente de la institución. Y al mismo tiempo también el Estado paga también a algunas personas para que escriban. Y en otros casos algunas personas iban a pedir también subsidios para poder terminar alguna obra. Y como modo de reparación también se le daba. Isidoro de María, por ejemplo, ya era viejito, que ya en esta época, ¿no? Entonces también pide que le den plata para poder terminar su obra. Y bueno, se la dan, no sé cuánto. O pide, había gente que iba a pedir que el Estado le comprara 200 libros que había publicado. Entonces, pero también a veces era, por ejemplo, el caso de Scarone, que fue director de la Biblioteca Nacional, que yo también estudio. Él escribe, por ejemplo, un libro, una historia de la Biblioteca Nacional, escribió varias cosas, ¿no? Y entonces, eh, después pide que se lo publiquen, entonces el Estado se lo publica, pero después pide que se lo compren y el Estado también se lo compra. Entonces, había como distintas, bueno, Zorrilla de San Martín, sin ir más lejos, Zorrilla de San Martín, la epopeya de Artigas en realidad fue, o sea, el Estado quería construir la estatua de la Plaza de Independencia de Artigas, y entonces hizo una convocatoria para que los escritores, porque era la fuerza que tenían los escritores, hoy día a nadie se le ocurriría, pero escribieran como un perfil de cómo tenía que ser ese Artigas de la estatua, o sea, qué atributos tenía que tener. Y Zorrilla de San Martín, que siempre se pasaba de los límites, lo mismo pasó en la leyenda patria, escribía siempre, era muy verborrágico y muy, escribía mucho. Escribe La epopeya de Artigas, que es una obra, no sé, yo la tengo, no sé, son unos cuantos tomos, tres, cuatro tomos. Y entonces, bueno, a pesar de que se pasaba del reglamento, lo premian. Muy bien. Después que yo recibí el premio, le pide que el Estado le compre los libros. El Estado lo premia, le publica los libros. Después va él y pide que le compre los libros. Entonces, resulta que un mismo bien cultural, un mismo libro era impreso, comprado, vendido, o sea, ya no. Y después pide que otra vez le compre. Siempre había alguna cosa. Para que se lo compraran. Entonces, digo, no, uno dice, bueno, de pronto no eran grandes sumas de dinero, pero digo, había gente y había mucha crítica en algunas revistas culturales, por ejemplo, la revista Cartel, que era una revista bien de vanguardia, decía las subvenciones son injuriosas, ¿no? Y se quejaba justamente de eso, de que no podía ser, que esto era un viva la pepa, que todo el mundo, ¿no? O La Cruz del Sur, otra de las revistas, eran como las dos más críticas al tema de que
cualquiera le vendía al Estado cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Que no era tan así, pero un Bueno, poquito pero así. volviendo a Zorrilla, Zorrilla también le vendió mucha cosa al Estado, ¿no? A ver, En ¿sabés que cuanto a, en te cuanto escucho bajo? en cuanto a obras de arte de Zorrilla también, le compraron mucha cosa. Mucha cosa, a él y al hijo, está bien, hicieron por la patria, nadie va a negar, pero digamos como que estaban en esta época y antes, estaban, digamos, recibían muchos premios, muchos reconocimientos, después Zorrilla consiguió también cargos este, diplomáticos, en fin, digamos, todo bien, son. Acá vendió también, acá en Buenos Aires vendió bastante cosas. He visto facturas de cosas que vendió Sí, importantes, ¿no? sí, Monumentos sí, sí, importantes. sí, o sea, era el patriarca de las letras, pero digamos, incluso, yo no sé, yo encontré un dato ahí, esto es en la asamblea, en lo que hoy sería la junta departamental, eh, que él le cambia a la junta departamental, porque había como permutas también, por ponele, no me acuerdo ahora cuál era exactamente, si era qué cosa, algo que él había hecho, no sé si era un libro, si era, me suena que era, pero entonces sería capaz que José Zorrilla, no me acuerdo bien. Pero bueno, la cuestión es que por un terreno, o sea, él consigue un terreno a cambio de ponerle un cuadro, ¿no? O sea, dice, bueno, yo les doy y quiero el terreno, y es un terreno. Yo no tuve tiempo de ir a Catastro, pero es un terreno que coincide con donde hoy está ubicado el terreno, el Museo Zorrilla. Entonces, y yo creo que en aquel momento que el museo era la casa de Zorrilla, ¿no? Entonces, yo creo que la casa ya la tenía, pero lo cierto es que no me acuerdo si era su cuñado o su yerno, este, lo que actualmente es el Círculo de Bellas Artes, está en un terreno adyacente. Entonces, yo no sé, no puedo confirmar, pero me parece que, digamos, a cambio de yo no sé si no tengo, tendría que haber ubicado el dato antes, pero estas cosas son como, a nosotros nos resultan buenas, porque permutar, ¿no? Esto lo tengo a ver, el estado. No me acuerdo bien, pero realmente era como que nos dice, bueno, o sea, te doy un cuadro y me das un terreno? Suena raro, ¿no? Ven ratito, sí. Por decirlo de alguna manera. Y no todo el mundo lograba ese tipo en fin, de benevolencia, por decirlo así, para sus obras, ¿no? Estoy tratando de buscar acá, pero bueno, nada, después ya te daré Después me das el la, dato. ¿Y qué otro caso así como el de Zorrilla te acordás? Esta, Bueno, después, por ejemplo, mira, había subvenciones también a revistas, de distinto tipo. eh, y después había, por ejemplo, hay mucha crítica incluso, por ejemplo, de alguien como Emilio Frugoni, que era muy activo y en cosas de cultura generalmente estaba, porque estaban las cámaras, ¿no? Frugoni. Pero, por ejemplo, cuando se crean los premios, lo que hoy serían los premios del Ministerio de Educación y Cultura, él escribe, y eso yo lo pongo en un apéndice de mi libro, un, este, casi una diatriba, un texto muy en contra de los premios para los escritores. Él dice, yo entiendo que se haga para escultores, para pintores, para músicos, pero para escritores no. ¿Por qué? Además él era escritor, él era poeta también, ¿no? Dice, porque no hay un escritor que no sea empleado público. ¿ah? Están todos en el Estado, Ah, todos son empleados públicos. No conozco a nadie, ningún escritor que no tenga un empleo público. Así que ellos no precisan. Incluso, fíjate, uno de los premiados en el 27 creo que fue, eh, por una novela en los premios del MEC, es Manuel de Castro,
que es, bueno, un escritor de la época, y que escribe una novela que se llama Historia de un pequeño funcionario. Y esa novela corta, relativamente breve, que fue premiada, es una crítica a los empleados públicos, porque es decir, el modelo que nosotros, o sea, lo que nosotros se pensaba y todavía a veces se piensa, ¿no? O sea, es una oficina donde todos se pasan tirando papelitos y yo qué sé, y nada pasa, y bueno, y después hay un personaje central, hay una peripecia, pero digamos, la descripción que da de una oficina pública es muy crítica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, fue premiada bueno, capaz que por eso mismo, no sé. A mí me llamó la atención. Y hay varios alegatos en contra que se le dé premios a los escritores. Y fíjate que al final, en realidad, los premios del ministerio quedaron sobre todo para escritura, porque después se crearon, o sea, premios específicos para artes plásticas, ¿verdad? O para música. Pero en un principio la oposición era muy grande a los... Frugoni es de las figuras más destacadas, pero también, ahora no me acuerdo quién, o sea, se encuentran en revistas y textos que decían, no, los escritores tienen todos empleo público, entonces, bueno, cosa que sería exagerada, obviamente, ¿no? Pero, y lo que pasa que también había, o sea, sabemos que el periodismo era una de las fuentes también. El periodismo, a pesar de que no fuera público, como los órganos eran partidarios, yo creo que también, o sea, quienes trabajaban en el día, por ejemplo, bueno, cierta afinidad, por lo menos, con el vallismo, por decirlo menos, podían tener, aunque había independencia, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, a Rodó le costó muchísimo, ¿no? O sea, que creo que también ahí se generaliza que los escritores de general, de qué vivían y de qué viven también, muchas veces hoy salvo los famosos. Bueno, de dar clase, eh, digo, en relación al Estado. Después, bueno, hay gente que tiene, yo qué sé, en aquella época también era muy común tener una profesión liberal, ser abogados, hasta hace poco, ¿no? Abogado con su estudio particular y a su vez escribe, yo qué sé, bueno, para una clase media, media alta, en fin. Pero en aquella época, bueno, el periodismo, porque además incluso hay mucho escrito sobre esto, sobre las relaciones entre literatura y periodismo y cómo los periodistas, los escritores, los buenos escritores, eh, digamos, nutrieron mucho el periodismo, una buena pluma escribiendo, ¿verdad? Todos los grandes escritores, importantes escritores, y no algunos conocidos, otros no tanto, escribían en prensa de distinto tipo, y al mismo tiempo eso, bueno, digamos, a ellos les dio una fuente de material para subsistir, pero también ellos se enriquecieron con algunas prácticas de la prensa, o sea, hubo como una irrigación recíproca entre la escritura literaria y el periodismo, El libro y el eh, diario. eh, que empezó ya en el 19 y se continuó, no sé. Uno podría decir hasta ahora, pero digamos que hoy día, como la prensa escrita también está en un momento de crisis, bueno, Declive. Sí. digamos que, pero por lo menos en la generación de 45 también era así, ¿no? Recordemos, marcha. O sea, bueno, no quiere decir que vivieran ya era distinto el tema en cuanto a la retribución, pero en fin, prensa y literatura siempre estuvieron muy, muy, muy unidas y irrigaron recíprocamente de su calidad, ¿no? Esto no solo en Inés, Uruguay, sino que en general. Inés, no, sé que estás tremendamente ocupada, así que hoy la vamos terminando por acá, pero la vamos a seguir, ¿sí? Porque Dale. este trabajo tuyo, en general, toda tu investigación da para seguir, y es muy rico. Te agradezco un montón este tiempo que nos has dado. Te mando un Bueno, beso no, grande, ¿eh? gracias a vos, lamento que como te digo estoy muy cansada y los nombres y las fechas a veces se me escapan, pero bueno, quedo, ya no, en una próxima estaré más descansada, bueno, y podemos seguir hablando de esto, muchísimo, y hay también mucha otra gente que ha trabajado estas cosas. Muchas Así gracias. que bueno, te agradezco muchísimo. Chao, chao.